Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Estamos aquí una vez más para poder interpretar, pensar y sobre todo hoy precisar algunos términos o algunas cuestiones que me parecen importantes a la luz de la Semana Santa, a la luz de la inminente crucifixión de Cristo. Y bueno, me parece que puede venir a cuento con todo esto que estamos viviendo en esta semana. Yo creo que, primero que nada, es muy importante empezar pidiéndole a Dios que nos ilumine, que voy a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿No? Esperemos que, Dios nos ayude para no decir nada que sea perjudicial. Bueno, en principio lo que vamos a tratar es un tema muy técnico, es más filosófico, pero tiene su redundancia muy teológica también. Y sobre todo, ustedes van a ver que el título del video es La justificación, cambio ontológico, es un tema, ¿no? Es un tema porque esto lo he escuchado mucho en varios apologistas, sobre todo en Hugo Delgado. Estaba viendo un video de él tiene un video que se llama La razón de fondo por la que divide a los protestantes y a los católicos. Bueno, ustedes saben que Hugo, los que son habitués de las redes sociales y de este tipo de medios, muchos lo conocen, tiene un canal que se llama Osana en Excelsis, y que bueno, hace debates y hacen videos y contrarrefutaciones con muchos apologistas protestantes. Está dentro de un grupo de apologistas católicos que se dedica a eso, ¿no? Tiene su apostolado de ese modo. Y es un trabajo bien interesante, pero a mí me gustaría que precisemos alguna cuestión que yo entiendo, que la primera vez que la escuché me hizo un poco de ruido, y bueno, y justo estudiando un poco de Cristología y con esto de la Semana Santa y viendo el tema de lo que significa la encarnación de Cristo y la resurrección, sobre todo, podríamos interpretar ciertas cosas de una manera más precisa para entender bien, mejor, qué hizo Cristo en el mundo y el porqué de un Viernes Santo tan importante, ¿no? Y bueno, en esto vamos a escucharlo a Hugo y vamos a tratar de ver qué es lo que dice y dónde es que tenemos que hacer alguna precisión. Compartir la pantalla para que podamos escucharlo directamente a él. Y luego vamos a ver. Minuto 13 de su video. Otro importante, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Esto también genera, en mi opinión, he visto muchas inconsistencias en el protestantismo con esto, porque ellos, la idea general es que la justicia de Cristo es algo externo, por eso lo llaman justicia extra nos. En el catolicismo, en la Iglesia Ortodoxa, la justicia de Cristo realmente, o sea, la justificación realmente nos hace justos. Hay una transformación interna
siendo un poco más técnico, es un cambio ontológico en la persona. Ahí está. Bueno, lo tenemos a Hugo, que explica la justificación católica como un cambio interno y que esto es un cambio ontológico. Vamos a explicar un poco el tema de filosóficamente. Vamos a trabajar, son quizá cuestiones filosóficas que ha manejado Tomás de Aquino muy bien y a partir de la cual va explicando esto. Me parece que bueno, todo tiene un desenlace, o sea, uno no puede leer a Tomás y entender la doctrina y sobre todo las 5 vías tomistas y luego desprenderse de esas vías para decir otra cosa. Ahora vamos a vincular, ¿no?, a Tomás con esto de lo que dijo acá Hugo respecto del cambio ontológico. Me parece interesante que lo podamos entender de esa manera, ¿no? Que podamos quizá precisar qué se debería decir con respecto a esto del cambio. Vamos a ver. Yo hice un pequeño escrito como para guiarme, no perder el hilo. Yo entiendo que filosóficamente, ¿sí?, precisamente de una manera más metafísica, tenemos que recurrir a la teoría de los trascendentales. ¿Qué son los trascendentales? Bueno, aquella teoría que nos dice que los entes, en tanto entes, comparten ciertas características que les son comunes a todos los entes creados. Hablando en términos teológicos también, ¿no? En términos teológicos y también filosóficos de creación. Bueno, esta creación tiene entes, ¿sí? Lo que ha creado Dios son entes. Y estos entes comparten entonces ciertas características. Eso es lo que dice la teoría de los trascendentales. ¿Qué características? Bueno, que los entes son, o sea, comparten el ser, que son uno, o sea, que cada ente tiene una unidad específica, una delimitación, podríamos decir, que son buenos, ¿sí?, que son bellos y que son verdaderos. Esa es una teoría de los trascendentales. Se podría explicar cada uno de ellos, pero en términos generales se acepta que estos son los trascendentales del ser. Entendiendo esto, en primera medida, vamos a pasar, o aceptando esto, ¿no?, vamos a pasar a explicar que una vez teniendo estos trascendentales definidos, ¿no?, la unidad, el bien, la belleza, la verdad, el ser, todos los entes que tienen estas características son características ontológicas, o sea, que le van a su ser. A todo ente le va a su ser estas características. Por ejemplo, la unidad, ¿sí?, todos los seres tienen una unidad determinada que uno puede, por eso puede identificar a cada ser. Todos los entes son buenos, en tanto que apetecibles, en tanto que siempre tienen algo de apetecible, esos entes. Entonces, nosotros vamos a decir que si compartimos esta idea de los trascendentales, vamos a pasar a otra idea importante en Tomás, que son la idea de la participación y los grados de perfección, ¿sí? Estas dos cosas son importantes también de entender. La teoría de la participación y de los grados de perfección
nos dice que esta es la vía, ¿no? Los grados de participación, la cuarta vía, en la cual nos plantea que siempre hay un ente que tiene una perfección, que es reflejo, o de alguna manera participa del sumo bien, de la suma belleza, de la suma bondad, de la suma verdad. Es decir, siempre nos participa a nosotros. Y de alguna manera, aquello que es el sumo bien, bueno, es algo que nosotros no podemos dimensionar. Pero hay un grado de participación. Entonces, como Dios es perfectísimo, infinitamente perfecto, en esas condiciones es que Dios está creando, entendiendo esto de Dios, ¿no? O sea, Dios, para aclarar, Dios no es bueno, sino que Dios es el bien. Dios no es verdadero, sino que Dios es la verdad. Como para que se entienda mejor. Y como tal, bueno, Dios está creando. Y como el sumo bien, digamos, Dios todo lo que va a crear, lo va a crear bueno. No puede crearlo de otra manera. Y acá es, bueno, muchas veces gente por ahí se sorprende cuando uno le dice, cuando decimos todo lo que crea Dios es bueno, estamos hablando de que todo es todo. ¿En qué sentido? Que hasta el demonio es bueno ontológicamente. ¿Me explico? Cuando hablamos de ontología, hablamos del ser de las cosas, hasta el demonio es bueno, porque él era un ángel de luz. ¿Sí? Es decir, el hombre no necesita ningún cambio ontológico porque el hombre es bueno ontológicamente porque es una criatura de Dios. No hay un cambio ontológico en el hombre desde la creación hasta hoy. Yo no tengo una diferencia con Adán en grado ontológico. Soy bueno tanto como Adán. Bien, ¿cuál es el problema? Uno por ahí puede llegar a decir, bueno, está bien, pero entonces, ¿qué tipo de cambio? Es el cambio del cual habla Hugo, ¿no? De que nos pone en una cita de Gálatas. ¿Qué significa cuando San Pablo dice, ¿no? Con Cristo he sido crucificado, ya no soy el que vive, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. O sea, ¿qué hacemos con esto, ¿no? De Gálatas 2:20. Bueno, vamos a ver. Cuando ocurre el pecado de Adán, deja entrar la muerte al mundo, digamos, o sea, y contamina, ¿no? La naturaleza humana. Ahí es donde la naturaleza del hombre sufre un cambio. ¿Pero qué tipo de naturaleza? No es un cambio ontológico. El hombre sigue siendo bueno ontológicamente después del pecado original, pero su naturaleza moral es la que se ha corrompido. Es moralmente donde ha hecho mella el pecado original en el hombre. Esto, digamos, es clave de entender porque el pecado original es un problema moral y no ontológico. Nosotros no estamos totalmente corrompidos. ¿Me explico? Porque si yo diría que ontológicamente estamos corrompidos, no, tendría un problema. Nosotros tenemos una parte de nosotros que está corrompida por el pecado original y que no podemos rescatar por nosotros mismos, ¿no? Porque eso sería pelagianismo. Bien, entonces ahí vamos a entender, cuando hay ciertos pasajes que hablan de cambiar el corazón del hombre, de hacer un hombre nuevo, esto debe entenderse bien, digamos. El cambio es moral. La tendencia al pecado, que luego nos queda después de que el pecado original se borra con el bautismo,
Es una tendencia en nuestro aspecto moral. Y bueno, este pecado original que se borra, solo es posible de borrarse por la muerte de Cristo en la cruz. Es por el pecado original que Cristo viene a pagar el precio necesario para que el hombre sea redimido. Y cuando es redimido, es hecho libre y justo frente a Dios. Ese es el cambio del cual habla Hugo. Es el cambio que es muy importante, ¿no? Entender esto. El hombre, una vez que, por los méritos de Cristo en la cruz, en su redención, Cristo es, antes de Salvador, es redentor. Podríamos decir, la diferencia específica de Cristo es que Cristo es redentor, no solamente salvador. Esto es importante. Porque un pecado contra Dios, como el de Adán, se considera como un pecado infinito. O sea, si hay algo casi infinito, podríamos decir, ¿no? Cuasi infinito. Es un pecado contra Dios. Necesitaba ser redimido por alguien que tenía una naturaleza infinita, divina, una de sus naturalezas. Bien, entonces, por el pecado original es que Cristo viene a pagar el precio para que el hombre sea justo frente a Dios. Cristo y su sacrificio es el medio, digamos, elegido por Dios para salvar a la humanidad. Por eso es esencial que Cristo se haya encarnado. Porque Dios también podría haber dicho, haciendo una teología especulativa, bueno, lo salvemos a Dios lo salvemos, perdón, al hombre, sin más. Pero no escogió esa metodología. Escogió esta, y es la que vivimos nosotros. Escogió bajar a encarnarse y morir en la cruz, por nosotros. O sea, el sacrificio puesto ahí, ¿no? Puesto como algo sublime. Ustedes fíjense que la desesperación del demonio no es la gloria de la resurrección en particular, sino justamente es la consumación de la muerte de Cristo en la cruz. Porque ahí es cuando Cristo paga con sangre, a precio de sangre, los pecados de la humanidad. Entonces la redención, digamos, es posible por la cruz. O sea, al vencer al mal, el pecado y la muerte, nos hace un hombre nuevo. Ahí, ¿no? Siempre, ¿no? Que estemos en Cristo y nos mantengamos en Cristo. Siempre que lo elijamos, que aceptemos que vive en nosotros. Pero este hombre nuevo tiene una moralidad diferente, ¿no? Una ontología diferente. Y bueno, yo espero que esto, de alguna manera, sé que es un tema muy técnico, pero que ayude a aclarar un poco la cuestión. Al fin de cuentas, es importante. Dios hace del hombre, digamos, algo valioso, ¿no? Bueno y bello. Desde allí siempre Dios lo está buscando y lo atrae hacia sí mismo. Decide salvarlo vía la redención, que esto es importante, ¿no? Yo creo que entender a Cristo como redentor es más importante. El Cristo redentor es más importante que un Cristo salvador, porque la redención nos remite a la cruz. Bueno, el modo de salvarnos es ese, y el hombre, bueno, que fue hecho para Dios, a partir de ahí puede volver a Dios. Y así es.
su corazón no estará inquieto hasta que descanse en Dios. Así que bueno, eso es lo que dice San Agustín. Él lo entendió muy bien y creo que hay que pensar esto de una manera, ahora que estamos en Pascua, creo que vamos a vivir una Pascua importante para la humanidad. Creo que con la guerra en Ucrania y con tantas guerras por todo el mundo, con tanto hambre, con tanta problemática que existe, y creo que muchas veces pedimos a Cristo que se baje de la cruz. Le pedimos a Cristo, así como le decían, sálvate, como le decía el ladrón, ¿no? Sálvate y sálvanos a nosotros, si eres el Rey, Cristo. Bájate de la cruz y salvame. Eso le estamos diciendo muchas veces a Cristo. Queremos que se baje de la cruz y nos rescate de nuestros problemas financieros, nos rescate de nuestras depresiones, nos rescate de nuestra tristeza, nos rescate de nuestra enfermedad, pero que se baje de la cruz y que nos saque, que nos abrace. Pero no es así. San Pablo, en algún pasaje bíblico que no recuerdo hoy, ahora cuál era, ya lo voy a buscar, es un pasaje donde plantea algo bien interesante, ¿no? Él plantea que él está completando los sacrificios de Cristo. Completando el sacrificio de Cristo. Bueno, cuando San Pablo plantea esto, no quiere decir que Cristo ha hecho un sacrificio incompleto. Claramente no. Quiere darle al hombre la parte que le corresponde en aceptar el sacrificio de Dios y de Cristo para nuestra vida. Y creo que eso es muy importante. Entonces ya no hay que pedirle a Cristo que se baje de la cruz. Tenemos que entender que la cruz era necesaria. Entonces le podemos decir, Cristo, quédate en la cruz, porque lo que estás haciendo ahí es más importante que mi economía de ahora, que mi enfermedad, que todo lo mundano que pueda yo vivir. Cristo, quédate en la cruz y salva a la humanidad. Sálvame a mí para intentarlo. Bueno, ese es el modo que escogió Dios. Algunos lo entenderán, otros no. Pero la cruz es locura, es escándalo, ¿sí? Es escándalo para todos, ¿no? Incluso para nosotros. Es escándalo porque nos escandaliza pensar en lo que sucedió ahí, pero luego lo aceptamos y creemos en que Cristo nos salva de una manera espectacular. Y tanto amó Dios al mundo, ¿no? Que nos dio a su único Hijo. Así que, bueno, eso era todo. Espero que la parte técnica se haya entendido y de todas maneras creo que vamos a tener más oportunidades de conversar de estas cosas. Espero sus comentarios y, bueno, compartan siempre que puedan y nos estamos viendo en la próxima. Saludos. Felices Pascuas para todos.